Bueno, vamos a hablar ahora de diabetes. Como definición, la diabetes es una alteración severa del metabolismo provocado por una alteración cuali o cuantitativa de la insulina, que se caracteriza fundamentalmente por presentar hiperglucemia. Groseramente se puede clasificar la diabetes de acuerdo a si hay un déficit absoluto de la insulina. Eso se denomina diabetes tipo 1, que es lo que más observamos en la infancia y en general obedece a causas de destrucción del páncreas, alteraciones pancreáticas, digamos, que generan que no haya secreción endógena de insulina. Y en el otro extremo están las alteraciones cualitativas, digamos, en la funcionalidad de la insulina, que obedecen a aumentos en la resistencia periférica, y eso es lo que se conoce como diabetes tipo 2. En pediatría, vuelvo a repetir, la forma que nosotros observamos predominantemente es la diabetes tipo 1. Con el aumento en la incidencia de la obesidad se ve más diabetes tipo 2, pero saber que la diabetes tipo 1 es la enfermedad endocrinológica más común en la infancia. Como criterios diagnósticos, se asocian signos cardinales, signos y síntomas cardinales, como son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y alteraciones en la calidad urinaria con glucosuria y cetonuria. Esto tiene que estar asociado a criterios en laboratorio. Glucemia al azar mayor a 200 miligramos de decilitro, se quiere decir en cualquier momento del día, o una glucemia en ayunas mayor a 126, o la valoración de la glucosa plasmática después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, o aumento de la hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. Esos serían criterios diagnósticos. En general se utilizan los clínicos y los primeros tres. Y después hay otro parámetro que se denomina intolerantes a la glucosa, que tienen alteraciones en el manejo de la glucosa que merecen ser seguidos a largo plazo, pero no tienen diagnóstico de diabetes, que tienen glucemias en ayunas entre 110 y 125, o sea, no llega a tener 126, que sería diagnóstico de diabetes, o glucemias alteradas después de la prueba de tolerancia a la glucosa menor de 200, porque si no sería diagnóstico de diabetes, pero mayor a 140. Respecto a la diabetes tipo 1, dijimos, se caracteriza por ausencia de insulina periférica, alteraciones en la secreción endógena de insulina. Habitualmente comienza en la infancia, en general en pacientes de edad escolar para arriba, digamos, de mayores de entre 7, 15, 20 años de edad. Está relacionada con factores genéticos, con algunos HLA predisponentes, digamos, y después con algunos factores ambientales que se cree que puede estar predispuesto, en un paciente predispuesto genéticamente, un second hit de una infección viral o alteraciones inmunitarias que favorecen el desarrollo de la destrucción autoinmunitaria de las células betas del páncreas. Clínicamente, los pacientes presentan esto que contamos, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, de forma paulatina. Eso tiene que ver con la pérdida progresiva de las células beta y la producción endógena de insulina, hasta que finalmente aparece todo el cuadro. El cuadro completo se puede asociar a enuresis nocturna. Eso tiene que ver con la alteración, a la diuresis osmótica que tienen estos pacientes por la glucosuria. Y muchos pacientes se diagnostican a punto de partida de descompensaciones que pueden generar cetoacidosis diabética. Ahora vamos a hablar en detalle de esto. Y los desencadenantes pueden ser infecciones, tienen más predisposición a tener infecciones candidíasicas y piógenas. Y en algunos pacientes el diagnóstico se hace por asociación con otras enfermedades autoinmunes como celiaquía, tiroiditis Hashimoto u otra patología autoinmune de la infancia. Dentro de diabetes tipo 1 es muy importante que tengan el concepto de lo que es la cetoacidosis diabética. ¿Por qué es importante? En principio, como les decía, porque muchos pacientes pediátricos tienen diagnóstico de la diabetes a punto de partida de cetoacidosis diabética. Entonces es importante que tengan el concepto de cómo puede debutar una diabetes en la infancia. Y en segundo lugar, porque es una complicación característica de los pacientes pediátricos y característica de la diabetes tipo 1. La cetoacidosis es una complicación aguda, lo que es una alteración grave, un déficit grave de insulina que genera obviamente alteraciones metabólicas. El déficit de insulina genera hiperglucemia, eso es característico, ahora vamos a ver bien los criterios para diagnosticarlo, pero es una situación que el paciente tiene hiperglucemia por el déficit de insulina, pero tiene una situación de ayuno prolongado que hace que se movilicen otros sistemas metabólicos para satisfacer las necesidades energéticas del organismo. Entonces, el paciente característicamente tiene, y paradojalmente, tiene hiperglucemia, pero además tiene cuerpos cetónicos, que hablan de esta situación de sense, de ayuno persistente, prolongado, profundo, que es característico de la cetoacidosis diabética. Tiene hiperglucemia y tiene síntesis de cuerpos cetónicos. Las dos cosas al mismo tiempo. Que en un paciente sano eso nunca pasaría, porque digamos, una situación es del ayuno prolongado, la presencia de cuerpos cetónicos, y la hiperglucemia, si hubiera insulina, rápidamente sería metabolizado al compartimento intracelular. Entonces son dos situaciones que nunca veríamos a no ser que el paciente tenga una cetoacidosis diabética. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se caracteriza? Tienen hiperglucemias, en general muy marcadas, la hiperglucemia, no más de 200, mucho más de 200 miligramos de decilitro. Eso genera alteraciones en la osmolaridad plasmática. Recuerden que uno podría decir, la osmolaridad plasmática se calcula como el doble de la natremia. ¿Por qué el doble de la natremia? Y bueno, porque la natremia es el catión predominante y es el principal condicionante, y el doble porque siempre está acompañado por un anión acompañante. Normalmente, en situaciones fisiológicas, la osmolaridad plasmática se puede calcular, repito, como 2 por la natremia o el doble de la natremia. ¿Por qué digo en general? Bueno, porque si hay otro osmolito en plasma que sea activo, la osmolaridad no depende solo de la natremia. Este sería el caso. La osmolaridad plasmática de estos pacientes está característicamente aumentada a expensas de la hiperglucemia. Tienen acidosis metabólica con anión restante aumentado, que es lo que condiciona ese aumento del anión gap, los cuerpos cetónicos que dijimos que son característicos.
Y además tienen en orina alteraciones por lo que tienen en plasma, digamos. Como tienen hiperglucemia, tienen glucosuria, y como tienen aumentos de cuerpos cetónicos o cetonemia, tienen cetonuria. Todo esto es lo que caracteriza a la complicación de la cetoacidosis diabética. Si yo tuviera que diagnosticar rápido a un paciente que consulta con diagnóstico previo de diabetes, o yo tengo sospecha de cetoacidosis diabética, un paciente descompensado, severamente deshidratado, que valoro clínicamente que la madre me cuenta, tiene antecedentes de perder mucho peso, toma mucha agua, hace mucho pis, bueno, sospecho clínicamente que el paciente tiene que puede haber desarrollado una diabetes tipo 1 y está descompensado en ese momento, rápido le puedo hacer una orina. Si en la orina tiene glucosuria y cetonuria, quiere decir que en plasma tiene hiperglucemia y tiene presencia de cuerpos cetónicos. Eso rápidamente me orienta al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Por supuesto, tengo que constatar que además tenga la acidosis metabólica y para eso necesito sacarle sangre, obviamente constatar la hiperglucemia. Pero rápido, uno orientándose, dice, bueno, tengo signos y síntomas cardinales, glucosuria y cetonuria, lo más probable es que esté cursando una cetoacidosis. Se puede clasificar en leve, moderada y grave. Bien, respecto al tratamiento, tres cosas importantes. Lo primero es el manejo de la deshidratación. Estos pacientes característicamente están deshidratados. La deshidratación es multicausal, en principio por la pérdida urinaria que tienen. Muchos además tienen dolor abdominal y complicaciones que hacen que tengan menor ingesta. Y además tienen, obviamente, alterado, como contamos, la osmolaridad plasmática y eso altera el manejo hídrico. Entonces, estos pacientes deben ser expandidos al ingreso. Fundamentalmente, si tienen signos clínicos de deshidratación, la expansión, a diferencia de lo que se hace en otros pacientes que tengan comprometido y necesiten ser expandidos, esta expansión se hace en 1 hora con solución fisiológica, pero en 1 hora. Y después lo otro importante es que se deben rehidratar durante un día o por lo menos durante el primer día. No pueden recibir un aporte mayor a 4.000 mililitros metro cuadrado día, incluyendo lo que recibieron en la reanimación con expansión. El segundo concepto es el manejo de la hiperglucemia. La hiperglucemia se debe corregir. Hay que saber que no es lo que se debe manejar de inicio, lo que se debe manejar de inicio, repito, es la deshidratación. Y lo segundo respecto al manejo de la hiperglucemia con insulina es que no hay que hacerlo de manera rápida. Eso es un concepto fundamental. ¿Por qué no hay que hacerlo de manera rápida? La hiperglucemia, como contábamos anteriormente, característicamente aumenta la osmolaridad plasmática. Esa osmolaridad plasmática favorece a nivel neuronal el desarrollo de idiosmoles, que hace que se detenga el movimiento de agua desde digamos, ustedes tienen aumentado la osmolaridad plasmática y lo que podría suceder es que por el aumento de la osmolaridad plasmática el agua se mueve del compartimento intracelular hacia el extracelular. Para evitar esa salida del agua del compartimento intracelular al extracelular, las neuronas lo que hacen es lo que se denomina síntesis de idiosmoles, que son osmoles endógenos para esa célula que hacen que aumente la osmolaridad del compartimento intracelular y se iguale con la osmolaridad plasmática que dijimos está aumentada. Si yo rápidamente bajo la osmolaridad plasmática porque agresivamente trato la hiperglucemia con insulina, lo que va a suceder es que el agua se va a mover ahora del compartimento extracelular hacia el compartimento intracelular y eso va a generar edema cerebral. Eso es una causa importante de muerte, obviamente tiene que ver con un mal manejo de la cetoacidosis diabética y por eso es muy importante, vuelvo a repetir, que la hiperglucemia no se corrija de manera rápida. Tienen ahí anotado, se utiliza insulina corriente, la dosis es 0,1 unidades internacionales por kilo y se puede administrar por vía endovenosa o intramuscular, en general de preferencia se utiliza intramuscular. Y lo otro que tienen que saber es que no se puede utilizar de manera subcutánea por la absorción errática que puede tener la insulina corriente en estos pacientes, en este tipo de pacientes. Y lo otro importante para saber es que dijimos, es muy importante que la corrección no se haga de manera rápida, hay que evitar el edema cerebral. Si ustedes en los seguimientos paulatinos y frecuentes que requieren estos pacientes encuentran que la velocidad de corrección de la glucemia está aumentada, o sea que está bajando más rápido de lo que nosotros queríamos, lo que se puede hacer es en otro acceso vascular, estos pacientes siempre hay que manejarlos con 2 accesos vasculares, ponerle un flujo de glucosa para aumentar la glucemia, que inicialmente puede ser paradojal o les puede dar dudas en un enunciado de una pregunta, pero recuerden, si el ritmo de descenso de la glucemia es muy acelerado, lo que voy a hacer es darle glucosa para aumentar la glucemia y que el descenso para esa insulina no sea tan rápido. Y lo tercero, 3 ideas para que tengan en relación a alteraciones del medio interno. Lo primero es que no se utiliza bicarbonato de rutina, ¿sí? La acidosis metabólica, GAP aumentado o anión GAP aumentado que tiene, característicamente es por los cuerpos cetónicos. Cuando los cuerpos cetónicos no estén más, porque voy a corregir la hiperglucemia y voy a mejorar el déficit de insulina, va a mejorar la acidosis metabólica. ¿Cuándo se utiliza bicarbonato? Bueno, cuando es muy extrema esa acidosis. Por ejemplo, con un pH menor a 6.9, que realmente es una acidosis grave. En el resto de los pacientes, que son la mayoría, y por supuesto lo que generalmente les van a preguntar, no se corrige de rutina con bicarbonato. Lo segundo es que tienen que pensar en el potasio. Recuerden, el potasio característicamente se mueve el compartimento intracelular y extracelular. El pH es un condicionante importante, la insulina es un condicionante importante y estos pacientes característicamente tienen lo que nosotros denominamos un potasio falsamente elevado, ¿sí? Hay que tener presente que cuando se corrija el déficit de insulina y las alteraciones acidóticas puede el potasio plasmático bajar, por eso hay que tenerlo presente para calcularlo y aportarlo si fuera necesario. Y por último, recordar que estos pacientes, dijimos, tienen aumento de la osmolaridad plasmática por un osmolito que no es el sodio, que es la glucosa. Eso puede, como la glucosa es osmóticamente activa, aumenta la cantidad de agua del compartimento intravascular y eso hace que tengan lo que se denomina hiponatremia dilucional. Esa hiponatremia dilucional no se corrige, ¿sí? Tiene que ver con el manejo del agua por este compartimento que está aumentada la osmolaridad plasmática por la glucemia. O sea que no se debe tratar la hiponatremia dilucional asintomática.
Respecto a la diabetes tipo 2, saber que la diabetes tipo 2 se ve en pediatría, en el contexto de pacientes obesos. La incidencia de la diabetes tipo 2 aumentó porque aumentó la incidencia de la obesidad. Y obviamente es una enfermedad poligénica, hay una predisposición y además está condicionado por los condicionantes de la obesidad en la niñez. Los pacientes lo que presentan es resistencia a la insulina, como dijimos, no es un déficit cuantitativo de la insulina como sucede en la diabetes tipo 1, sino que es un déficit cualitativo, en el sentido que hay resistencia periférica al accionar de la insulina. La presentación es insidiosa, hay muchos pacientes, los síntomas en general pueden pasar desapercibidos, están en el contexto de su enfermedad base que es la obesidad, no presentan como complicación cetoacidosis diabética, si tuvieran, desarrollarían comas hiperosmolares como hacen los adultos, pero en general es más paulatino. Y lo que pasa, y sobre todo en pediatría, es que los pacientes obesos, al ser diagnosticados, al ser seguidos, se encuentran las alteraciones propias de la diabetes tipo 2 y ahí se hace el diagnóstico. A diferencia de la diabetes tipo 1, que quizás uno la diagnostica por la importancia de las manifestaciones clínicas. Tienen después un cuadro con criterios diagnósticos para pensar diabetes tipo 2. Recuerden que a diferencia de lo que sucede en la diabetes tipo 1, dentro de los criterios, los que aparecen en segunda instancia, dicen 2 de estos criterios, es importante la valoración de signos o síndromes que sean compatibles con resistencia periférica a la insulina. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico o trastornos relacionados como la hipertensión arterial, esos son indicadores o sospechosos de diabetes tipo 2. Después, por supuesto, las alteraciones en la glucemia y los antecedentes de la obesidad. Respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2, saber que el tratamiento obviamente es nutricional y ejercicio físico, incorporación de hábitos saludables, eso tiene que ver con el manejo de la obesidad, que dijimos es el predisponente. Y en algunos pacientes se puede utilizar regímenes de insulina porque, sobre todo el aumento de la actividad física mejora la resistencia periférica a la insulina y uno puede tratar con insulina. Estos pacientes tienen mejor pronóstico si mejora la resistencia periférica y en algunos casos se puede utilizar metformina. Respecto al manejo clínico de la diabetes tipo 1, por supuesto saben que salido de la complicación de la cetoacidosis diabética, el manejo a largo plazo durante toda la vida es con insulina. En combinación con hábitos alimentarios. El manejo clínicamente es muy similar a lo que sucede en los adultos a largo plazo. Sobre todo lo que tienen que saber, repito, de diabetes es diabetes tipo 1 y dentro de las complicaciones y manejo clínico, cetoacidosis diabética.